Supercrack Estrella presenta todo lo que está ocurriendo en esta 3D. Una experiencia de contacto reptiliano, una respuesta de contacto. Cada vez aparecen más especies alienígenas en nuestra galaxia y hay naves estacionadas por todas partes en nuestro universo, como si se estuvieran preparando para un espectáculo. Algunas para ayudar, otras para cosechar almas, muchas almas, y otras para aprender. Hace un par de años visité una iglesia de 500 años de antigüedad con un amigo en Suiza. Tan pronto como abrí la puerta, un reptil de gran tamaño parecido a un T-Rex estaba parado en la esquina, junto a lo que vi claramente que se usaba como una placa de piedra sacrificial para los sacrificios de sangre de los sacerdotes. El reptil vio que lo estaba viendo y le pregunté telepáticamente por qué estaba allí. En un instante me mostró un tejido o una especie de red que se extendía por todo el planeta aproximadamente a 5, 7 pies sobre el suelo. La telaraña se veía muy distorsionada y de mal gusto, como si la telaraña de una araña hubiera sido destruida una y otra vez y la araña hubiera tratado de reparar la red sin éxito. El tejido tocaba el suelo donde no había ningún humano y flotaba sobre la cabeza aproximadamente un pie. Hay otra red fuera de la atmósfera que tiene un aspecto hermoso y los colores del arco iris. De alguna manera, estas dos redes tienen algo que ver entre sí. Una para la destrucción, otra para el orden. Mi amigo en ese momento, muy incómodo, comenzó a caminar de puntillas por el pasillo, a pesar de que estábamos solos en la iglesia, cuando el reptil giró su cabeza hacia él y supe de inmediato que iba a rasgar su campo energético y colocar un depósito de algún tipo. El reptil explicó que al abrir los campos energéticos de los humanos, estaban depositando resonancias que luego se activarían. Así los humanos se convertían en portadores de su señal, como torres de telefonía celular. Explicó que buscan iglesias porque este es un lugar donde la gente baja la guardia más cuando viene a pedir perdón y esperanza de una vida mejor, dejándolos en un espacio rendido y perfectamente vulnerable para que extraigan energía y depositen su señal. Me explicó que cuando un número suficiente de humanos llevarán estas melodías a sus partes del mundo, el tejido acabaría siendo lo suficientemente fuerte, momento en el que una señal masiva activaría el tejido y destruiría la firma eléctrica de la mente humana. Tuve la nauseabunda sensación de que la gente sería electrocutada desde dentro por estas señales. De alguna manera sentí que el visto bueno para esta señal vendría de un segundo océano debajo del lecho del Océano Pacífico, en algún lugar entre Nueva Zelanda y el sur de Chile. También me mostró un volcán enorme debajo de ese segundo lecho oceánico, que está activo y, por lo que puedo decir, será lo que se utilizará para agrietar el segundo lecho oceánico lo suficiente para que el agua tóxica se filtre hacia nuestro océano normal. También me mostró terremotos que se desencadenan en la costa del Pacífico como resultado de este volcán masivo que agrieta el segundo lecho oceánico, lo cual es iniciado por ellos. Claramente esto es muy parecido a lo que dice la Biblia sobre la apertura del pozo del abismo. En tu opinión, ¿cuál es la ubicación del pozo sin fondo? ¿Hay una respuesta definitiva en la Biblia? El pozo del abismo es un término que aparece en Apocalipsis 9 de la traducción de la Nueva Biblia Estándar Americana. Apocalipsis 9:1. Entonces el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella del cielo que había caído a la tierra, y le fue dada la llave del abismo. Apocalipsis 9:2. Abrió el abismo, y del pozo subió humo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. El término abismo es en realidad la palabra griega abusos, que generalmente se traduce como abismo, y aparece varias veces en el Nuevo Testamento. El abismo es el lugar de detención de los ángeles desobedientes que siguieron a Satanás, comúnmente llamados demonios. El abismo existe al lado del Seol, el nombre del Antiguo Testamento para el lugar de retención de las almas. La ubicación exacta de estos lugares se explica claramente en las Escrituras. Génesis 37:35. Entonces todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él no quiso ser consolado. Y él dijo: seguramente descenderé al Seol enlutado por mi hijo. Entonces su padre lloró por él. Todos estos versículos apuntan al mismo lugar para el Seol o el abismo, en el centro de la tierra. Dado que la Biblia se refiere consistentemente al infierno / el abismo / el Seol como si estuviera en el centro de nuestra tierra física, debemos aceptar ese testimonio, ya que no tenemos ninguna razón para rechazarlo. No hay ninguna base en el texto de las Escrituras para descartar una interpretación literal, ni tampoco hay ninguna base científica para rechazar esta conclusión.
Lo poco que sabemos sobre el centro de nuestra Tierra, sí sabemos que hace mucho calor, lo cual es consistente con la descripción bíblica del infierno. La palabra abismo simplemente significa un agujero profundo, tan profundo que parece no tener fondo o inconmensurable. La palabra se utiliza normalmente en contextos modernos para describir el mar. En la Biblia y en la teología judía, el abismo es a menudo una referencia metafórica al lugar de los espíritus malignos. A veces, el abismo se representa como un agujero profundo o son fondo en la tierra. Este es el contexto de su uso en el Nuevo Testamento. En Lucas 8, Jesús expulsó a la legión de demonios de un hombre, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Versículo 31. Obviamente, el abismo es un lugar que los demonios temen y tratan de evitar. En Apocalipsis vemos varias veces el abismo como un lugar de confinamiento para los espíritus malignos. Apocalipsis 9, 1, 3, 11, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Para entender el simbolismo del mar en el libro de Apocalipsis, es esencial considerar el contexto histórico y cultural del texto, así como su lugar dentro de la narrativa más amplia de la Biblia. El mar se menciona en varias partes de Apocalipsis, incluyendo Apocalipsis 13, 1, donde la bestia surge del mar, y Apocalipsis 21, 1, donde Juan describe un nuevo cielo y una nueva tierra y señala que ya no había mar. El mar como caos y mal en la cosmovisión del antiguo cercano oriente, el mar a menudo simbolizaba caos, peligro y maldad. Este entendimiento está arraigado en la naturaleza caótica e impredecible de grandes masas de agua, que se veían como lugares de oscuridad y misterio. Para los israelitas, que no eran tradicionalmente un pueblo marinero, el mar representaba una fuerza formidable y a menudo hostil. Este simbolismo es evidente en el Antiguo Testamento, donde el mar se asocia frecuentemente con el caos y la oposición al orden de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1, 2, el mundo precreación se describe como cubierto por el abismo, un término a menudo asociado con las aguas caóticas. De manera similar, en la historia del Éxodo, el Mar Rojo es tanto una barrera como un lugar de liberación, donde se demuestra el poder de Dios sobre el caos. Éxodo 14. En el libro de Apocalipsis, este simbolismo se lleva adelante e intensifica. El mar se representa como el origen de la bestia en Apocalipsis 13, 1. Y vi una bestia que subía del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 diademas en sus cuernos y nombres blasfemos en sus cabezas. Aquí, el mar es la fuente de una entidad monstruosa que representa la oposición a Dios y a su pueblo. La bestia a menudo se interpreta como un símbolo de poderes o sistemas políticos opresivos que se oponen al reino de Dios. Al surgir del mar, la bestia se vincula con las fuerzas caóticas y malévolas que se oponen al orden y la justicia divinos. El mar como el abismo. El mar también está conectado con el concepto del abismo, un lugar profundo y oscuro asociado con fuerzas demoníacas y encarcelamiento. En Apocalipsis 9, 1, 2, una estrella cae del cielo y se le da la llave del pozo del abismo, liberando humo y langostas sobre la tierra. El abismo, como el mar, es un lugar de confinamiento para los poderes malignos. Esta asociación se refuerza aún más en Apocalipsis 20, 1, 3, donde Satanás es atado y arrojado al abismo, impidiéndole engañar a las naciones durante 1000 años. La imagen del mar como un abismo subraya su papel como un dominio del mal y la oposición a los propósitos de Dios. El mar como separación. Otro aspecto importante del simbolismo del mar en Apocalipsis es su papel como barrera o medio de separación. En el mundo antiguo, los mares y océanos eran obstáculos significativos para el viaje y la comunicación, a menudo separando pueblos y naciones. En Apocalipsis 21, 1, la visión de Juan del nuevo cielo y la nueva tierra incluye la declaración sorprendente. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Esta declaración puede entenderse como una metáfora para la eliminación de todas las barreras que separan a la humanidad de Dios y entre sí. La ausencia del mar en la nueva creación significa el fin de la división, el aislamiento y las fuerzas caóticas que interrumpen la armonía deseada por Dios.
Continuando con el relato de lo ocurrido en la iglesia de Suiza, pude proyectar un escudo dorado alrededor de mi amigo, para mi sorpresa, ya que nunca había visto que eso sucediera antes, y su señal rebotó en ese escudo. Mi amigo, sin embargo, al no saber nada de lo que estaba sucediendo, se sentía cada vez más mareado, pero no sabía por qué. Le pregunté al lagarto por qué no me depositaba y me dijo: no se nos permite tocarte. Pero no dijo por qué, excepto que por una fracción de segundo vi esta burbuja dorada a mi alrededor, a unos 30 centímetros de distancia, y dentro de ella esta maquinaria enormemente compleja que parecía el interior de una cabina, todo en formato holográfico. Una cosa que parecía un gremlin saltó hacia mí y rebotó tan pronto como chocó con esta burbuja dorada. No tengo idea de qué es este escudo, quién soy yo, en esta visión, y para qué se supone que sirven todos estos controles dentro de esta nave unipersonal. Sin embargo, me siento protegido, solo me gustaría saber por qué y cómo para poder ayudar a extender este escudo a otros. Hay muchas de estas visiones, también de lo que está por venir, y no estoy muy seguro de hacia dónde ir con ellas, ya que obviamente no se pueden probar. En general, no investigo porque mis visiones internas me bastan para seguir con mi día y hacer mi trabajo. Sin embargo, este nuevo ser lagarto blanco como la nieve con millones de escamas hexagonales de colores del arco iris en su piel y ojos brillantes dorados apareció y siguió apareciendo una y otra vez, pero sin ningún mensaje. Decidí llegar al fondo de quién era él para entender su mensaje, que es lo que me trajo hasta ti. Leo la energía y tu trabajo es bastante veraz, lo cual es muy poco común, como puedes imaginar, por eso ya casi no investigo sobre estos temas. Hay demasiados trabajadores de la luz que quieren ser hadas etéreas. He pensado que Iglesia de Suiza podría ser y tengo mi propia teoría de que quizás sea la Iglesia St. Peter es la iglesia de parroquia más antigua de Zúrich, remontándose sus comienzos a la época anterior al año 900. Desde la Edad Media hasta 1911 la torre de la iglesia también fue utilizada por los bomberos de la ciudad. Rudolf Brunn, el primer alcalde de Zúrich, fue enterrado en esta iglesia. Aquí también trabajaron los famosos teólogos Johann Caspar Lavater y Leo Hut. Cabe mencionar especialmente la pila bautismal de 1598 y la sillería del coro con sus obras de talla y reposabrazos del siglo XV que provinieron de antiguos monasterios de la ciudad. También es muy atractivo el adorno de acanto con versículo encima del púlpito, la araña de cristal al estilo de 1710 así como el órgano con 53 registros. En Suiza podemos ver han pasado 2 décadas desde que la Opernhaus Zurich presentara un ciclo completo de El Anillo, como colofón del mandato del regista Andreas Omoki, quien anunció sus intenciones para esta magna empresa en 2017, en estas mismas páginas. Estrenado por capítulos desde abril de 2022, subió al escenario suizo como un ciclo completo este mayo, ver previa en este enlace. El concepto escénico de Andreas Omoki para las 2 primeras óperas de la tetralogía wagneriana refleja una mirada incisiva hacia las complejas relaciones de poder entre dioses, gigantes y humanos. En el caso de Das Rheingold, se valió de una plataforma giratoria que contenía 3 habitaciones idénticas, cubiertas con paneles blancos. Esta disposición simbolizaba la repetición cíclica de la avaricia y el ansia de poder que arrastra a los personajes a un destino trágico. La falta de detalles innecesarios en la escenografía permitió que cada elemento cobrase un peso simbólico más fuerte, mientras que las rotaciones continuas crearon una atmósfera que reflejaba la lucha por el control entre dioses y mortales. Omoki mantiene la historia conectada al texto original de Wagner, permitiendo que las ideas de avaricia, traición y manipulación sean el eje central. El uso de la plataforma giratoria resalta la idea de un mundo que gira incesantemente alrededor del conflicto, con Loge, interpretado con gran solvencia dramática y vocal por Matthias Klink, un agente de cambio que manipula el flujo de la historia a su antojo, atrapando la atención en cada escena por su astucia y su habilidad para cambiar de bando. La atmósfera del prólogo fue magistralmente establecida por la Filarmonía Zurich bajo la batuta de Gian Andrea Noseda. La orquesta generó un flujo sonoro envolvente, con un sonido fresco y rico en matices, desde el crescendo del preludio hasta los contrastes vibrantes en los pasajes más dramáticos, aportando dinamismo teatral a cada una de las escenas. Tomás Konietzki ofreció un Wotan imponente, de voz firme y profunda, mientras que el Alberich de Christopher Purves destacó por su astucia y dominio, sumergiéndose con intensidad en el papel del vengativo Nibelungo. Wolfgang Ablinger Sperrake, como mime, proporcionó un complemento perfecto a su hermano en su interpretación vocal y su presencia escénica.
Claudia Mann que encarnó a Fricka con autoridad y energía, mientras que Kiandra Howard como Freya, y Anna Danit como Erda, aportaron calidez y misterio, respectivamente. El dúo de gigantes Fasol, David Soar, y Fafner, Brent Michael Smith, capturó la complejidad de sus personajes con una presencia poderosa. Las tres hijas del Rin, Uliana Alexiud, Mia Mosullivan y Sienna Litzmiller, añadieron un toque lúdico y encantador con su interpretación, complementando con elegancia un sólido y muy competente elenco. Desde mi punto de vista esto apesta a satanismo, y es que parece que el verdadero poder reptiliano está aquí en Suiza. Supongo que por algo está aquí el CERN. Claramente podemos ver un pozo del abismo que se abre en esta obra de teatro en Suiza, de donde parece salir un ángel caído. También aparecen unas extrañas mujeres vestidas como enfermeras, o lo que parece ser un agua tóxica que sale de un agujero, parece en cierto modo una agenda, pero también mucho de lo antes relatado. Y claro está, aparece la serpiente de muchas formas, la figura del diablo. Muy al estilo de la ceremonia de inauguración San Lotargo que claro está se celebró en Suiza. Pero lo que más me sorprendió es ver en esta obra de teatro el muro de la Antártida rompiéndose y entrando entidades desde el otro lado. Al estilo de Juego de Tronos que nos muestra también lo mismo. Ahora que por qué llamó mi atención dicho artículo, pues por muchas cosas que creo son obvias para algunos enterados de estas cuestiones, de mi parte solo apuntaré que la más sobresaliente sería que se está preparando una intervención masiva o intrusión, llamémosle extraterrestre, a nuestra humanidad en correlación a eventos sísmicos que están a la orden del día hoy en tantos lugares de nuestro planeta y que por supuesto no podrían cuajar plenamente sin la ayuda del staff del nuevo orden mundial y que necesitamos saber cómo protegernos de la influencia de esos depósitos hechos en nuestra estructura energética humana por esos lagartos, como cuando oramos o estamos en supuesta concentración de meditación u oración y que serán activados posteriormente en nuestro entorno a nivel masivo. Coincido con la intuición de la doctora Chasai, donde estaríamos prácticamente inermes e indefensos ante los embates de muchas energías que pululan en nuestro derredor y desde adentro de nosotros mismos como implantes energéticos. El Dr. Chasai vivió 3 experiencias cercanas a la muerte y 2 diagnósticos casi fatal. Ella es una ex experta en tecnología de Silicon Valley que dejó el mundo corporativo en 2002 para iniciar su propia empresa de desarrollo inmobiliario y entrenamiento multimillonario de dólares. Una tragedia en 2006 resultó en la pérdida completa de casi todo. Ella se retiró a los Alpes suizos e italianos para emprender un viaje de 7 años hacia el interior. Ella se vio obligada no solo a reconstruir su vida profesional, sino a reinventarse completamente a sí misma, su propósito, incluyendo su salud. Hoy trabaja como metafísica y consultora de negocios espirituales internacionales, y dirige una comunidad privada de espiritualidad mundial dedicada a la evolución del alma. Escucha cómo el Dr. Chasai se une a la hermana Jenna en el America Meditating Radio Program para una conversación sincera sobre su viaje espiritual, experiencia cercana a la muerte, karma y causa y efecto y mucho más. No te lo puedes perder. Dona ovni descubierto sobre Suiza desconcierta a científicos. Un extraño objeto fotografiado sobre Suiza ha dividido la opinión de expertos y científicos. Además de ser etiquetado como un ovni, los especialistas luchan por ponerse de acuerdo sobre una explicación. Un objeto con forma de rosquilla visto en el cielo sobre Zurich, Suiza, el lunes 8 de noviembre, ha sido descrito como un ovni. La imagen fue capturada por un fotógrafo la misma noche en que 4 astronautas regresaron a la Tierra en la cápsula Endeavour de SpaceX, pero esto sucedió a miles de kilómetros de distancia, sin dejar una explicación clara del origen del objeto. Formado por anillos concéntricos de color azul brillante, el ovni en forma de rosquilla fue capturado en una serie de fotografías publicadas en Twitter, por un usuario que las tuiteó al CEO de SpaceX, Elon Musk, diciendo: "Con suerte esta es la cápsula del dragón SpaceX y no una invasión Dona ovni". La noche del 15 de octubre del 2023 la gente del pequeño pueblo de Feldmeilen, Suiza, grabó imágenes, video enorme ovni girando en el cielo nocturno sobre el lago de Zurich. El extraño objeto flotó en el cielo durante 5 minutos antes de desaparecer en la noche. Esta masa ovni giratoria también fue vista por personas en el pueblo de Diessenhofen, a más de 60 kilómetros de distancia, y en la ciudad de Schaffhausen, a 45 kilómetros de distancia. Al principio pensé que se trataba de una especie de espectáculo de luces de un club nocturno, pero no salió ningún rayo láser del suelo ni salió ningún sonido. Dijo un testigo. Un ovni gigante en forma de disco se cierne sobre un famoso lago en Suiza. Foto. Google, una persona en Schaffhausen vio el ovni alrededor de las 11:30.
Esta persona describe: al principio pensé que eran faros o algo similar, pero eran muy visibles a una distancia de 20 a 25 kilómetros. Así que descarto la hipótesis de que sean faros. Vladimir Barrosa, portavoz de Skygide, la organización responsable de vigilar el espacio aéreo suizo, dijo que no era posible determinar exactamente de qué se trataba. Lo que le desconcertó fue que la luz de este objeto no se reflejaba en el lago de Zúrich como otros objetos. Este misterioso ovni da que hablar a mucha gente. Algunas personas comentaron alegremente, mencionando leyendas de ovnis y películas de ciencia ficción, mientras que otras se mostraron abiertas a la idea de visitantes extraterrestres. En el 2021 un pasajero a bordo de un vuelo comercial capturó el momento en que la aeronave se acercó a la distancia de impacto de un objeto volador no identificado, ovni. El viajero estaba a bordo de un vuelo de Singapore Airlines el 17 de enero y comenzó a filmar el descenso del avión a Zúrich, Suiza, a través de la ventana. Al principio, el video, filmado entre las 7:20 y las 7:50 am, muestra simplemente el paisaje pintoresco, con lagos y campos. Pero después de que el avión se inclina hacia la derecha, se puede ver un objeto blanco cruzando el cielo justo debajo de su trayectoria de vuelo. Es imposible decir cuál era el objeto, ya que salió del plano demasiado rápido. Es el último de una serie de incidentes que involucran casi accidentes entre aviones y objetos. Un objeto desconocido se acercó a 20 pies de un avión comercial después de que despegó del aeropuerto de Heathrow el año pasado. Los pilotos del Airbus A321 el 15 de octubre informaron haber visto un objeto rojo brillante que pasaba por el lado izquierdo del avión, no muy lejos del ala izquierda, después de que el avión acababa de superar los 3000 pies de altitud. La velocidad a la que viajaban hacía imposible decir si el objeto era un globo de helio o un dron. Si era el último, volaba a 7,5 veces el límite legal en el Reino Unido, 400 pies. Ya se había advertido a los pilotos que tuvieran cuidado después de un avistamiento previo de un dron al este del aeródromo. Activaron la función de piloto automático después del despegue para mantener la vigilancia. Según la Junta de Airprox del Reino Unido, que investiga a los casi accidentes entre aeronaves y objetos, el incidente se clasificó como categoría A, el nivel de riesgo más alto. La Junta consideró que el relato general del piloto sobre el incidente describía una situación en la que la providencia había jugado un papel importante en el incidente o había existido un riesgo definido de colisión, se lee en el informe. OVNIs 2020 luces extrañas en Zúrich. En una octavilla elaborada en madera en 1566 por el artista Hans Glasser se describe un evento acaecido en Nuremberg 5 años antes, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Dicha representación se conserva en la colección Wickiana de la Biblioteca Central de Zúrich. En una octavilla elaborada en agosto de 1566 por Samuel Coxius, estudioso de las Sagradas Escrituras y de las artes liberales, súbdito de Basilea, es representado un fenómeno acaecido en dicha ciudad el día 7 del mismo mes. Es reseñado en la colección Wickiana de la Biblioteca Central de Zúrich. Científicos del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, ETH, ha estado trabajando en este ambicioso proyecto llamado el Telescopio LIFE, Gran Interferómetro de Exoplanetas. Este instrumento se ha creado con el propósito específico de explorar las atmósferas de exoplanetas en busca de biofirmas, señales que podrían indicar la presencia de vida más allá de nuestro sistema solar. Parece que en Zúrich hay un especial interés por encontrar vida extraterrestre. No olvidemos que aquí también están los gnomos de Zúrich. La frase gnomos de Zúrich fue divulgada por el político británico Harold Wilson en la década de los 50 para referirse a la manera oculta en que los banqueros suizos, asentados en Zúrich, centro financiero helvético, manejaban sus negocios y especulaban de múltiples maneras agigantando las crisis del momento. Pasados los años, el asesinado presidente estadounidense John Kennedy popularizó mundialmente la expresión al referirse en uno de sus últimos discursos a los gnomos de Zúrich. Solo que esta vez Kennedy englobó en el apelativo a poderes ocultos que deberían ser develados, ya que traficaban con los vaivenes internacionales. Con el tiempo la expresión pasó a formar parte de varias teorías conspirativas, algunas extremas y alejadas de la realidad, otras no tanto. Lo que quiso decirnos Kennedy quedó en el misterio por su trágica muerte en noviembre de 1963. Llámense gnomos de Zúrich o duendes de Londres, Nueva York, Tokio o Hong Kong, es un hecho que hay un conjunto de empresas y hombres poderosos que regula gran parte de los aspectos político-económicos del mundo, sobre todo ahora que estamos globalizados. Ese dominio es de una realidad incontrastable.
Los tales gnomos se mueven en función de sus intereses y potenciales beneficios, reviente quien reviente, caiga quien caiga. Un ejemplo claro de lo expresado lo tenemos con la exagerada agitación de los mercados mundiales en las pasadas semanas. Mientras algunos ideólogos hablan sin saber mucho de la crisis del capitalismo, en la práctica hay pequeños grupos de capitalistas que se están beneficiando de estos movimientos, mientras millones de personas caen inocentemente en la trampa bursátil que se les ha tendido. Al unísono tiemblan muchos países, inclusive aquellos tildados de poderosos. Se producen maniobras de diverso tipo que benefician a pocos y revientan a millones. Cuestiones meramente políticas, como lo sucedido recientemente en Estados Unidos con las negociaciones bipartidarias para elevar el techo de la deuda, mediante hábiles manejos mediáticos se transformaron en arrolladoras corrientes especulativas de fuertes pérdidas para la mayoría, pero con jugosas ganancias para los contados gnomos que las instrumentaron. Hay una crisis real en los países avanzados del norte industrializado, eso es innegable, pero por lo menos en el caso de Europa, ella sigue siendo periférica. Irlanda, Portugal y Grecia representan menos del 10% del PIB de la eurozona. Alemania, Francia y el Reino Unido, las más grandes economías de la región, se mantienen firmes. Es para alarmarse, pero no para un alerta rojo. Sin embargo, el frenético afán especulativo ha hecho tambalear bolsas y gobiernos en dos economías mayores, España e Italia, y con posibilidades de contagio. Esto, sumado a lo sucedido en Estados Unidos, es peligroso. Pareciera que los gnomos de Zurich corren el riesgo de toparse con un letal boomerang que los podría arrastrar hacia el desastre. El museo dedicado a Alien escondido en un pueblo suizo en el pueblo de Gruyères, en Suiza, el H.R. Giger Museum recorre la obra del creador de Alien y otras criaturas del arte fantástico. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.